todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacer un repaso en este video de lo que estuvimos viendo, ¿no? Nosotros empezamos entonces hablando sobre el hombre como un ser social por naturaleza, las personas con esta capacidad entonces que tenemos para ser sociables. Habíamos hablado de las distintas teorías que hablan al respecto, ¿no? Respecto de que si ya somos sociales por naturaleza o si nos vamos volviendo sociales por el contacto que tenemos con la sociedad o si hay un poquito de cada una de las dos, ¿no? Después, otra de las cosas también que estuvimos hablando es de los beneficios que tiene la sociabilización, especialmente con el tema de económico, de poder agarrar y poder satisfacer fácilmente las necesidades. Hablamos de las necesidades. Y el último tema que empezamos a tocar es el tema de la libertad, ¿sí? El tema de la libertad es importante, porque ustedes imagínense que nosotros, que vivimos en comunidades, y que son comunidades, como ya hemos visto, que no son perfectas y en las cuales existe el conflicto, tenemos que regular distintos tipos de conductas humanas, ¿no? Y estas conductas, obviamente, como hemos visto, se pueden regular mediante eh, las normas morales, por un lado, y las normas jurídicas o las leyes por el otro. Pero también está este tema muy importante que es el de la libertad, el del libre albedrío, ¿no? Todos nosotros tenemos la capacidad de hacer y de no hacer al mismo tiempo, ¿no? Y acá es muy importante tener en cuenta, cuando hablamos del tema de la libertad, asociarlo al tema de la responsabilidad, ¿no? Eso me parece que es muy importante, porque esto es lo mismo cuando hablamos de los derechos. Hablamos de derechos y decimos que es una moneda de doble cara, donde por un lado están los derechos y por otro lado están las obligaciones. Bueno, esto es exactamente lo mismo, ¿no? También tenemos que darnos cuenta de que en la vida en sociedad tiene estas cuestiones de que tenemos libertad, pero también para que se genere una mejor convivencia en la comunidad, tenemos que limitar un poco esa libertad. De alguna manera, las leyes la limitan. Yo no puedo hacer todo lo que quiera, porque mis derechos terminan donde empiezan los de los demás. Entonces, ahí, de alguna manera, la sociedad nos pone un freno a la libertad total y absoluta, ¿no? Pero no es un freno negativo, es un freno positivo, porque de alguna manera lo que está haciendo es poner por encima el bien común. O sea que eso es una cuestión que tenemos que tener entonces en cuenta y recordarlo. Entonces lo que decíamos, ¿no? Libertad tiene esa contracara que es la responsabilidad. Yo hago cosas, ¿sí? Acciono, pero soy responsable de todas las consecuencias que deriven de esa acción, ¿sí? Para mí o para otros, para terceros, de todas las consecuencias. Y eso es muy importante porque también ponemos entonces el énfasis en la libertad y la responsabilidad, ¿no? Como dos herramientas que tienen que ir juntas. Fíjense entonces en el cuadro que habíamos mandado, que está un poco detallado las distintas formas que nosotros tenemos, ¿sí? De poner el tema de la libertad, ¿no? Fíjense que nosotros, y acá voy a poner un poquito el cuadro, nosotros habíamos hablado, ven que la libertad es la posibilidad de elegir, que es aquello que nosotros llamamos libre albedrío, y obviamente todos nosotros como personas tenemos un montón de condicionamientos biológicos, sociales, culturales, las normas, las creencias, el momento en el que vivimos, ¿sí? El lugar en el que nacemos, pero igualmente también tenemos esa libertad
a pesar de ese tipo, ¿sí?, de limitaciones que tenemos. ¿Cómo se entiende, no, el tema ese de las limitaciones? No es lo mismo nacer en Argentina, como cualquiera de nosotros, que nacer en Japón, por ejemplo. No es lo mismo esta época que nos toca vivir a nosotros que si nos remontamos a 1950, la época de nuestros abuelos. Las cosas cambian, la cultura cambia, los usos, las costumbres. Seguramente, para dar un ejemplo, ¿no?, si nos remontamos a la época de nuestros abuelos, la forma de hablar, los modismos, la forma de vestir, va a ser muy diferente. Con lo cual, fíjense que toda esta cuestión tiene que ver con lo cultural y está asociado al tiempo y espacio en el cual vivimos, ¿no? Y esas costumbres, esos modismos de cada época, de alguna manera nos van limitando. Nuestro contexto es una especie entonces de barrera que nos hace accionar de alguna manera, ¿sí? Más allá de eso, que existe, que todos nosotros llevamos como una mochila, también sigue existiendo nuestra libertad y podemos decidir dejarlo. Hay una palabra muy de moda en estos últimos años que se llama la deconstrucción de las cosas, ¿no? Ese término de deconstrucción lo puso de moda un filósofo francés muy conocido llamado Jacques Derrida. ¿Y qué quiere decir esto de deconstruir? Muchas de las cosas que nosotros hacemos son construcciones culturales. Esto quiere decir que nosotros las hacemos y las accionamos porque de alguna manera la sociedad ya funciona así, ¿sí? Nosotros nacemos y nuestros padres, después el colegio, toda la educación que vamos recibiendo, nos dicen cómo es las reglas de juego, cómo funciona la sociedad, ¿no? Nosotros nos acostumbramos a esa forma de cómo funciona la sociedad, pero también tenemos que entender de que hay muchas cosas que las podemos hacer de otra manera. Eso sería entonces el tema de deconstruir, ¿sí? Hay un montón de verdades, un montón de dogmas que nosotros creemos, pero que si nosotros nos ponemos a investigar, vamos a ver que hay otras posibles explicaciones y soluciones a aquello que nosotros ya adoptamos como que ya es así y no tiene cambio, ¿no? Muchas veces a eso también se lo llama tener o ensayar un pensamiento crítico de las cosas. ¿Qué quiere decir esto de pensamiento crítico? ¿De estar criticando todo? No, no tiene que ver con ese tipo de crítica. Tiene que ver con el poder tomarse el tiempo para utilizar la razón y de esa manera analizar, discernir aquellas cosas que nosotros damos como que son ciertas, ¿no? Y eso es una de las tantas tareas que tiene entonces la persona con el uso de la libertad, tratar de ver qué es lo bueno, qué es lo malo y bueno, elegir el camino que quiere tomar y adoptar. Espero que se entienda todo este tema y que tengan un poquito más de idea de qué estamos hablando de cuando hablamos de libertad. Es un tema obviamente muy amplio que llevaría horas de debate, ¿no? Entre todos, más allá de este pequeño videíto, pero bueno, es para que se tenga un poquito de idea y después podamos seguir avanzando con otros temas. Les mando un abrazo, cuídense mucho en esta época de aislamiento y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao, hasta luego.